2016 propuestas legislativas. Ahora tenemos a 4 nuevos invitados, candidatos al Congreso de la República, que el día de hoy presentarán propuestas en relación con el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país. ¿Cuál es la oferta política de nuestros invitados? Ahora mismo nos lo dirán en este bloque. Tendrán 2 minutos para poder plantear una serie de propuestas, de iniciativas, y en el segundo bloque, en el último bloque del programa, podrán argumentar estas propuestas. Vamos a presentarlos a continuación. En primer lugar, Eduardo González, candidato con el número 10 por el Partido Perú Libertario. Bienvenido. Buenas tardes. Oscar Cárdenas con el número 4 por el Partido Democracia Directa. También bienvenido. Luego presentamos a Wilder Ruiz con el número 7 por la Alianza Solidaridad Nacional Unión por el Perú. Bienvenido. Y Edmundo del Águila con el número 1 por el Partido Acción Popular. Bienvenido, bienvenidos todos a este programa que tiene el objetivo primordial de lograr un voto informado, un voto responsable. Empezamos con Eduardo González con el número 10 por el Partido Perú Libertario. Lo escuchamos. ¿Cuál es su propuesta? Buenas tardes. Bueno, para nosotros en Perú Libertario es preocupante que tengamos los últimos presidentes de la República todos cuestionados y con problemas de corrupción. Lamentablemente, acá en el Perú nosotros decimos la corrupción no pasa nada. Eso es normal. Ya para nosotros es pan de cada día que todos los gobernantes sean corruptos. Pero con relación a la inversión, tenemos dos partes. La inversión pública, que necesitamos una inversión pública de calidad. No podemos permitir que los gobiernos regionales, gobiernos locales o cualquier otro gobierno comiencen a malgastar el dinero de todos los peruanos, haciendo obras que no tienen ni pies ni cabeza y que no tienen utilidad. La inversión pública nosotros consideramos que debe estar regida por una línea maestra en educación, en salud, y promover las pymes. ¿Cómo promovemos? Y el agro. ¿Cómo promovemos las pymes? Bajándole las condiciones. Nosotros tenemos que saber que las pymes necesitan trabajar para pagar sus impuestos, pero no podemos permitir que a una pequeña empresa la midan con la misma vara que miden a la gran empresa. Uno se olvida de pagar un impuesto, una UIT de multa, pero sin embargo, y la gran empresa igual. Pero sin embargo, nosotros decimos, las pymes tienen que tener otro tipo de condiciones. Las pymes tenemos que ayudarlas. Las pymes, ¿qué hacemos con las pymes? Las pymes tendrán que tener una regulación especial. La SUNAT tiene que apoyar a las pymes, porque son las generadoras de todos los grandes puestos de trabajo que tenemos. La mayoría de puestos de trabajo vienen de las pymes. Bien. Con relación a la inversión privada, tenemos que mejorar las condiciones y tenemos que tratar. Yo pienso de que la condición principal para tratar la minería, por ejemplo, necesitamos un canon del agua. La minería y el agro se llevan mucha agua, pero sin embargo nadie paga un sol por el agua. Bien, muchísimas gracias. Aquí estoy apuntando canon del agua, luego lo conversaremos. Vamos a continuar con Oscar Cárdenas, con el número 4 por el Partido Democracia Directa. ¿Cuál es su propuesta política o la propuesta política de su partido? Muchas gracias. Mis saludos a todos los hermanos y hermanas del campo y la ciudad, de la ciudad de Lima, del Perú y del extranjero. En Democracia Directa pensamos de llegar al Congreso de que las inversiones, sobre todo las extranjeras, no deben ser elementos de saqueo y dominación y la pérdida de la soberanía nacional. Eso es para empezar. Yendo al punto del objetivo de la conferencia o del debate, pensamos que para que haya una positiva política de inversión, el Estado tiene que crear las condiciones mínimas necesarias y suficientes para que el inversionista, no solo extranjero, que por ahora se privilegia, también tengan la oportunidad los peruanos de invertir en igualdad de condiciones. Por ello planteamos, aparte de las condiciones de inversión, tiene que existir una política de supervisión y monitoreo del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el Estado peruano. No es posible que el que firma y los funcionarios se olvidan
5 años, otros 5 años, y finalmente los estándares, los indicadores no funcionan en el país. Otro, la evaluación de resultados al término de la firma de estos contratos. Y un cuarto punto es promover la inversión en nuevos productos o nuevos rubros de inversión que muy bien al país puede abrir nuevas oportunidades para todos nuestros sectores de manera transversal en el país. Pero sin embargo, esto no se hace. Y para ello necesitamos en la actualidad un verdadero liderazgo y seguridad y saber lo que se quiere alcanzar con la política de inversiones, que es empleo y el mejoramiento de vida de todos los peruanos. Y para ello planteamos crecimiento económico con desarrollo humano y con valor agregado. Creo que con esas líneas podemos entrar en el siguiente bloque para desagregar nuestras propuestas. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Wilder Ruiz, con el número 7, por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional Unión por el Perú. Muy bien, en materia económica, la Alianza Solidaridad Nacional UPP, que lidera Nano Guerra García, y que vamos con el Sol de Solidaridad, y quien habla, Wilder Ruiz Silva, que voy con el número 7, estamos planteando un modelo económico basado en la solidaridad y en el emprendimiento. Y ese modelo tiene que estar basado sobre un eje humano. Es la persona la que tiene que ser beneficiado de ese modelo económico. Porque actualmente en el Perú hay más o menos unos 5.900.000 microempresarios que, sumados a los microempresarios del área rural, estamos casi en 7.900.000 que mueven y le dan beneficio más o menos a 12 millones de personas y que están ignorados. Por eso nuestro plan de gobierno en materia económica, uno de esos pilares, tiene que ser la reforma tributaria. Esa reforma tributaria que muchas veces condena al microempresario dada la burocratización para poder pagar esos impuestos. Y en segundo lugar, voy al Congreso de la República porque quiero formar parte de la Comisión de Presupuesto General de la República y desde la Comisión de Presupuesto garantizar los fondos necesarios que la ciudad de Lima necesita para que pueda continuarse las obras. Desde la Comisión de Presupuesto que deseo integrar, quiero velar para que los alcaldes distritales tengan los recursos necesarios para que continúen los muros de contención, las escaleras, más metropolitanos, más pistas y veredas, porque de ahí desde la Comisión de Presupuesto podemos ser los más solidarios con la ciudad de Lima. Bien. Muchas gracias. Continuamos con Edmundo del Águila, con el número 1 por el Partido Acción Popular. Muchas gracias, muy amable. Durante los últimos años, hasta hace 2 años, el Perú ha crecido alrededor de un promedio de 6% anual. Pero este crecimiento desarrollado básicamente por una asociación, es decir, por cada punto que crecía China, el Perú crecía en 0,6%. Indudablemente que ese crecimiento se basó en actividades primarias, como el tema de la minería. Todo esto nos ha llevado a que en los últimos 2 años el Perú empiece a decrecer o tenga un crecimiento cada vez menor. Y eso es preocupante porque la economía de China ya no está en apogeo e indudablemente que el Perú, al depender de ella, corre el riesgo de poder seguir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que plantea Acción Popular? El primer planteamiento, son 3 planteamientos claros que tiene. El primero es un cambio de modelo. Nosotros creemos que el modelo que se desarrolló desde el 2000 hasta la fecha es un modelo basado en un Estado indiferente, un Estado alejado y muy distante de las razones o criterios económicos. El segundo es hacer una gran revolución tributaria, es decir, otorgar ciertos beneficios a ciertas clases para poder potenciar el consumo interno, cosa que en los próximos años va a ser muy importante. Y la tercera es realizar obras de infraestructura a nivel nacional. Se ha propuesto y se ha planteado construir 1 millón de viviendas. Acción Popular en sus 2 gobiernos, solamente para tomar el caso de Lima, construyó 16 conjuntos habitacionales, construyó cientos de miles de viviendas. Creemos que este gran impulso de 1 millón de viviendas va a ayudar a desarrollar el tema de un sector hoy en día en caída como es el sector de construcción. Al igual, tenemos el tema de desarrollar al lado del sur un gran megaproyecto, acabar la carretera marginal, el último tramo, al lado norte, hacer de Paita un gran puerto logístico
¿no? Y en general, ¿no? Generar en la parte oriental, como es en el tema de Iquitos, hacer de Iquitos una ciudad central que pueda servir de conexión con el Brasil. Bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, una brevísima pausa, porque luego regresamos con nuestros candidatos y nos explicarán la viabilidad de lo que acaban de plantear. Bien, pausa y volvemos con elecciones 2016, propuestas legislativas. Quédese en TV Perú. Vamos a jugar como papá y mamá. ¿Por qué llegas tarde? Estaba en el trabajo, no molestes. Me estás lastimando. Pero cállate ya. Tus hijos repiten lo que ven. Sé consciente. Haz lo correcto. Los hechos más relevantes del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa. Un grupo de especialistas de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 Noticias, la información que necesita. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. Elecciones 2016, propuestas legislativas. Es momento de escuchar a nuestros candidatos, quienes serán nuestros representantes en el Congreso de la República. Bien, vamos a presentar a Eduardo González con el número 10 por el Partido Perú Libertario. Él nos decía o nos hablaba de la inversión pública de calidad, ¿verdad? Pues bueno, nos hablaba de la inversión pública de calidad, de promover las pymes y el agua, el canon del agua, así es. Eduardo González Toro, vamos a escucharlo. ¿Cómo logramos este canon del agua o a qué se refiere con el canon del agua? En primer lugar, nosotros desde Perú Libertario planteamos una nueva constitución. De llegar al gobierno, el doctor Vladimir Cerrón convocará a un referéndum para una nueva constitución donde la constitución sea más pensando en el pueblo y no pensando en el inversionista ni pensando en vender el país. Nosotros pensamos, con referencia al canon del agua, que todas las actividades utilizan agua. Entonces, pero el agua no le cuesta al minero, ni siquiera a los agricultores pagan agua. Pero a futuro esa agua va a ser oro en polvo, oro líquido diríamos, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a poner un canon desde ahora porque en el futuro va a ser necesario. El agua va a ser tan indispensable en la vida del hombre que necesariamente tenemos que ir avanzando hacia el canon. El canon del agua va a ser básico en el futuro del mundo. Y ahora cuando usted se refiere a la inversión pública de calidad, bueno, ¿qué quiere decir? Porque su partido político plantea nacionalizar yacimientos mineros, centros energéticos, el Estado debe tomar control sobre 3 importantes sectores, el sector minero, hidrocarburo, energético. Creo que ahí se están equivocando. He leído, no eso se es lo que ha planteado su... nacionalizar. Lo que está en transparencia, en la web de transparencia. No, hay que renegociar. Al renegociar, si la persona, si las empresas
las nacionales se ponen reacias a renegociar, entonces habrá que proceder a la nacionalización, de alguna forma controlarlo, o nacionalizar o privatizar, pero con capitales peruanos, capitales nacionales, porque nosotros estamos, si usted se pone a pensar, todas nuestras materias primas no pagan nada. La materia, dentro del costo, el agua que se usa, las materias primas no pagan. No se pagan a las comunidades. Por lo menos las comunidades o el pueblo se tiene que quedar con un porcentaje. ¿Sí? Vale decir, una alianza estratégica entre la empresa y el Perú. Listo. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Óscar Cárdenas con el número 4 por el Partido Democracia Directa. Muchas gracias. Las inversiones extranjeras no deben ser elementos de saqueo. ¿A qué se refiere con esto? ¿Hablamos también de estatizar o no? No, lo que hablamos es de que haya igualdad de condiciones tanto para los peruanos, los nativos que hacen inversión en el Perú, como para los extranjeros. En la actual Constitución solo hay un artículo donde se menciona de refilón a la microempresa y no se desarrolla más otros elementos para su desarrollo. Pero voy al tema. Hablé de las condiciones de inversión. Claro, un elemento clave. ¿Cómo puede hacer viable esa política de inversión que mire hacia adentro, que es lo que nos quiere decir? Sí, condiciones de inversión. Hay un elemento que se ha descuidado desde el año 2000, y buen tiempo, que es la infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha a través de la fibra óptica en el país. Actualmente tenemos cerca de 13.000 más 2.000, debemos estar más o menos en 15.000 kilómetros de fibra óptica. Cuando alguien va a hacer una inversión en provincias, remitiéndome al punto de los lineamientos de inversión que dice el Ministerio de Economía y Finanzas, dice promover la inversión preferentemente descentralizadas en las regiones y las localidades en concordancia con la política económica del país. ¿Cómo puede ir un inversionista extranjero, el mismo local de Lima, ir a provincias cuando lo primero que hace es preguntar, ¿hay internet? ¿Hay buen servicio de internet? No. ¿Hay cobertura de telefonía celular? Por zonas. Entonces, ahí hay un punto que el Estado tiene que llegar a un acuerdo mayor con las operadoras de incrementar mucho más la penetración de los servicios de telecomunicaciones en el país. Otro punto es que cuando el inversionista viene de afuera, tiene que encontrar un país con una plataforma científica tecnológica para que la asimilación y todo lo que esta empresa puede dejar por su paso por este país, porque cuando las papas queman ellos se van, pero quedan los peruanos, entonces hay una asimilación efectiva y adecuada. Y para ello planteamos que necesariamente tenemos que articular todos los elementos y sectores, actores que se dedican a la ciencia, la investigación, la innovación, a través de la creación de un Ministerio de Comunicaciones. Bien. Otro, no es posible que para una inversión en minería dure 7 años los permisos, incorrecto. Y por último voy a saltar el último punto, nuevos rubros de inversión en nuevos productos. ¿Cómo es posible que solamente tengamos un destino turístico como es el Machu Picchu? ¿Por qué no poner en valor las ruinas de Gran Pajatén? Bueno, en realidad tenemos varios destinos turísticos, ¿no? El problema es la infraestructura. El Gran Pajatén está después de hace años. El problema es la infraestructura, ¿no? Ahí en realidad, bueno, hay mucho de qué hablar, pero se nos ha acabado el tiempo. Vamos a continuar con otro candidato. Muchas gracias. Marquen por el 4. Wilder Ruiz, candidato con el número 7 por el Partido Alianza o por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional UPP. Usted nos hablaba de una reforma tributaria, otro candidato también nos ha hablado de una reforma tributaria, luego lo vamos a escuchar, y que los microempresarios y microempresarias, porque por una cuestión de género también quiero incluirlas, por supuesto, están ignorados e ignoradas. Sí, y este enfoque de reforma tributaria orientado justamente a los emprendedores tiene que tener una parte que sea muy simple para poder tributar. Es un martirio llenar el formulario para tributar. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, por ejemplo, es el monotributo. ¿Qué cosa significa el monotributo? Hay que unir en un solo tributo lo que es actualmente, por ejemplo, el régimen tributario especial, que es el nuevo régimen único simplificado, y que también hay el régimen especial de impuesto a la renta. Eso hay que unirlo en un solo impuesto para que beneficie a todos los microempresarios, para que en este monotributo se pueda consignar el impuesto a la renta,
el impuesto general a las ventas, los aportes a la seguridad social y sobre todo en salud y el Sistema Nacional de Pensiones, en un solo tributo para que los microempresarios puedan tener esas facilidades para poder tributar. Este monotributo debe alcanzarle, por supuesto, a los artesanos, a los taxistas, a los pequeños y medianos confeccionistas, porque a partir de ahí le va a permitir esa flexibilidad contable, lo cual no significa que no estén tributando, sino facilidades para que puedan alcanzar esos márgenes de tributación. Y esta reforma tributaria tiene que hacerse ampliando la base tributaria. Y en el impuesto general a las ventas nosotros estamos planteando bajarlo progresivamente de 18 a 16%, ¿no? Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con Edmundo del Águila, con el número 1 por el Partido Acción Popular. Él también hablaba del tema tributario, una revolución tributaria, ¿verdad?, para potenciar el consumo. ¿Cuál es o de qué se trata esa revolución tributaria? Yo he leído el planteamiento de su partido político. Le explico, fíjese, los componentes más grandes que tiene el PBI son dos, que es el consumo privado y la inversión privada. Si usted suma el consumo privado más la inversión privada, tiene aproximadamente el 82%, lo que significa el PBI. Es decir, si nosotros queremos elevar el PBI independientemente o para no depender de actividades primarias como la minería, debemos o bien incrementar la inversión privada o bien el consumo privado. Entonces, ¿qué es lo que propone Acción Popular? Elevar ambas. ¿Cómo hacemos el consumo, elevamos el consumo privado? Las personas que ganen menos de 4.000 soles no pagarán impuesto a la renta. Entonces, con esta exoneración al impuesto a la renta, ellos van a tener mayor disponibilidad para poder consumir, e incrementar el consumo privado interno. Las personas que ganan entre 4.000 soles y 6.000 soles, se les va a hacer un canje, una exoneración, o si tú inviertes en educación, inviertes en salud o inviertes en vivienda, va a haber una deducción. Una deducción del impuesto a la renta relacionada con la vivienda, exacto, con la educación. En esos tres sectores. Entonces, eso al casi acabando, o al mediano plazo, a largo plazo, va a ser beneficioso, porque va a ayudar a elevar un componente básico del PBI, que es el consumo privado. Esa es la gran revolución tributaria que propone Acción Popular. Y eso ayuda directamente ¿a quién? A las clases más necesitadas e impulsa a la clase media, que es una clase que se está forjando y que se puede perder por esta poca aceleración que hoy en día existe en la economía. En cuanto al tema de construcción de viviendas, usted habló de los conjuntos habitacionales que en su momento se construyeron por iniciativa de su partido político, claro está. ¿Estas tendrían que ser viviendas sociales, así las llamaría? Indudablemente que son viviendas sociales, son viviendas como las que existen hoy en día, ¿no? Viviendas que generan una pequeña economía. El que vive en la Torre Limatambo, San Borja, sabe que tiene a la mano todo: deporte, salud, educación, comercio. ¿Con criterios de planificación urbana, ordenamiento territorial? No, bueno, acá entra asociado a dos temas, ¿no? El sector privado, que es el que va a poner la inversión, y el sector público, que es el que pone el terreno. Ese 1.000.000 de viviendas automáticamente generaría 840.000 puestos de trabajo. Y para que tenga una idea, eso incrementaría el trabajo formal en casi 5%. Bien, acabado el tiempo. Queremos agradecer a nuestros invitados por las propuestas planteadas el día de hoy. No ha habido tiempo para hablar además del tema agro, ese potencial agroexportador. Hemos hablado de la agroindustria y además teniendo en cuenta que tenemos una geografía tan rica, hectáreas cultivables que goza nuestro país. Imagínense, somos líderes en exportación de espárragos, de páprica seca. Podríamos hablar también de eso dentro de estos planteamientos. Queremos agradecer a nuestros invitados. Agradecemos a Eduardo González Toro con el número 10 por el Partido Perú Libertario, a Oscar Cárdenas Bartra con el número 4 por el Partido Democracia Directa, a Wilder Ruiz, candidato con el número 7 por Solidaridad Nacional UPP, y a Edmundo del Águila con el número 1 por Acción Popular. Bien, nosotros nos despedimos, mañana regresamos con otro tema interesante, candente. Y recuerde que nos puede ver siempre aquí a través de TV Perú, también por las redes sociales, seguir en vivo a nuestros entrevistados y siempre con el único ánimo y objetivo de impulsar ese voto responsable e informado. Ya lo sabe, usted decide. Muy buenas tardes, chao.